En este video analizaremos el movimiento de un cuerpo que se encuentra bajo la acción de una fuerza neta constante no nula. A ese tipo de movimiento normalmente se le denomina movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Al igual que hicimos con el movimiento anterior, partiremos de analizar cómo sería su gráfico posición en función del tiempo. En el primer intervalo de 2,0 segundos recorre 16 metros. Pero en el segundo intervalo alcanza los 64 metros, por lo tanto recorrió 48 metros en estos 2,0 segundos. Al tercer intervalo de 2 segundos alcanzó los 144 metros, o sea que en este tramo avanzó 80 metros. 16, 48, 80. Va recorriendo cada vez más distancia para intervalos de tiempo iguales. También se observa eso en los pasos que va dejando en su trayectoria, ¿verdad? Los pasos que estamos marcando aquí. ¿Sí? Primero recorre una pequeña distancia, después una un poco mayor, después mayor. ¿Sí? Su velocidad va cambiando. En este ejemplo que estamos trabajando, su velocidad va aumentando a medida que transcurre el recorrido. Podría ir disminuyendo, ¿verdad? También se dice que es uniformemente acelerado. Ahí estaríamos hablando de que tiene una aceleración de diferentes características, que muchas veces para diferenciarlas se dice que es entre comillas negativa. ¿Sí? Cuando disminuye la velocidad en cuanto a su módulo en casos de trayectoria rectilínea. En este caso está sucediendo que la velocidad aumenta, ¿verdad? Recorre mayores distancias en tiempos iguales. Pero se produce algo interesante. Su velocidad, si bien aumenta, por ejemplo, a los 2 segundos alcanzó una velocidad de 16 metros por segundo. A los 4 segundos, o sea, 2 segundos más, alcanzó los 32 metros por segundo, o sea, 16 metros por segundo más de velocidad. Se duplicó el intervalo de tiempo y también se duplicó el valor de la velocidad. Para intervalos de tiempo iguales, experimenta cambios de velocidad iguales. ¿Sí? Recorre mayores distancias, es verdad, pero experimenta cambios de velocidad iguales. Por eso el gráfico velocidad en función del tiempo nos da una recta. ¿Qué pasará entonces con su aceleración? Decíamos hoy que cada 2 segundos su velocidad aumentaba a 16 metros por segundo. Eso quiere decir que cada 1 segundo, obviamente, aumenta 8 metros por segundo su velocidad. Siempre se cumple eso en este caso. ¿Qué es lo que se está observando aquí en el gráfico? A medida que ocurre el tiempo, su velocidad va cambiando, ¿verdad? Va aumentando, claro está. Y siempre aumenta la velocidad 8 metros por segundo cada 1 segundo. Por eso nos queda que su aceleración es de 8,0 en este ejemplo metros por segundo cuadrado. Lo relevante, lo importante, su aceleración es constante. En este caso no es 0, pero mantiene un valor constante. Retomando, las gráficas nos quedarían una curva, la gráfica posición en función del tiempo, ¿verdad? Que en realidad no es cualquier curva. Veremos más adelante que se trata de una parábola, un arco de parábola. La gráfica posición en función del tiempo. Su velocidad aumenta de manera proporcional al transcurso de tiempo, ¿verdad? En este ejemplo que veíamos puede ser una gráfica igual pero decreciente, ¿verdad? En un caso de aceleración, como decíamos, a la que se le llama a veces negativa. Y la aceleración nos queda constante, ¿verdad? Una recta paralela al eje del tiempo. Estas son las gráficas características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a las cuales serían, resumiendo, las características del movimiento. También es rectilíneo, por lo tanto su trayectoria es un
segmento de recta, ¿verdad? No confundir el gráfico posición en función del tiempo con la trayectoria, ¿verdad? El gráfico posición en función del tiempo me dice dónde está un cuerpo cada determinada cantidad de tiempo. La trayectoria es el dibujo del recorrido que sigue el cuerpo. Velocidad. Cambia uniformemente, decíamos, ¿verdad? Con respecto al tiempo, obviamente. Experimenta cambios de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales. Por lo tanto, su aceleración es constante, pero no nula, ¿verdad? Vale siempre lo mismo, pero no vale cero. Al igual que la fuerza neta. Esto es una consecuencia del principio de masa. ¿Sí? Si, por ejemplo, si la fuerza neta es constante, la aceleración también debe ser constante porque son directamente proporcionales. O sea, si una aumenta en determinada proporción, la otra también. Si una disminuye en determinada proporción, la otra también. Por lo tanto, si una permanece constante, la otra también debe permanecer constante. Esa es la relación entre la fuerza neta y la aceleración, ¿verdad? Por lo tanto, este principio lo vinculamos más de manera directa con el principio de masa. Es decir, este tipo de movimiento lo vinculamos más directamente con el principio de masa. Bueno, este movimiento es bastante más complejo que el movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, no se puede describir solamente con una ecuación. El mínimo de ecuaciones para representarlo es 2, pero para la resolución de la mayoría de los problemas es conveniente además contar con otras 2 ecuaciones. Por lo tanto, vamos a hacer ahora la deducción de 4 ecuaciones, que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Obviamente que se hace la deducción para que ustedes vean de dónde sale, para que vean qué razonamientos se hacen y cómo se vinculan estas cosas con lo que veníamos trabajando, ¿no? Ustedes deberán recordar, para trabajar en las evaluaciones y demás, las conclusiones a las que llegamos, más allá de que puede serles útil en determinado momento recordar la lógica que tienen las cosas, cómo funcionan y de dónde salen las ecuaciones, porque pueden, de repente, si un día no recuerdan determinada ecuación, ustedes mismos llegar a ellas usando estos razonamientos. Para la primera ecuación vamos a hacer un razonamiento idéntico al que hicimos para obtener la ecuación del MRU, con la única diferencia es que en la gráfica está la velocidad en función del tiempo, ¿verdad? Velocidad inicial a la que le llamaremos v sub 0, velocidad final a la que llamaremos v. Velocidad alcanzada en un cierto tiempo t. Vamos a plantear igual que hoy la pendiente, en este caso la base también es el tiempo, ¿verdad? Sería t menos 0. Pero la altura va a ser en este caso v menos v sub 0. En este tipo de movimiento, sí, recordar, la gráfica velocidad en función del tiempo es una recta. Nos permite esto llegar a la conclusión de que su aceleración es constante. O sea que la aceleración media de cualquier intervalo debe coincidir con la aceleración en cada instante. Por lo tanto, simplemente decimos que la pendiente es igual a la aceleración. Vamos a despejar ahora. Pasamos la t multiplicando. Y esta relación, ténganla presente porque la vamos a utilizar más adelante de nuevo. Si hacemos la velocidad final menos la velocidad inicial, es lo mismo que multiplicar la aceleración por el tiempo. Recuérdenla, ténganla presente que en otra de las ecuaciones vamos a utilizar esta relación de nuevo. El menos v0, el término menos v0 lo vamos a pasar sumando. Esta es la ecuación más simple del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La vamos a llamar nosotros ecuación número 1 para referirnos a ella durante la clase, para no estar diciendo toda la ecuación. ¿Sí? Si estamos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y decimos ecuación número 1, nos referimos a esta. Como ustedes saben, en un gráfico velocidad en función del tiempo, además de determinar su pendiente, que está relacionada con la aceleración, se puede determinar el área encerrada por el mismo. En este caso,
sería el área de un triángulo y el área de un rectángulo. La suma de esas dos áreas, como ustedes recordarán, nos da como resultado el desplazamiento realizado. Marcamos aquí lo siguiente. Esta distancia sería la altura del triángulo. Esta distancia es la base, ¿verdad? La base del triángulo, que coincide con esta distancia. Y después en el rectángulo, este sería el ancho y este sería el largo, que obviamente vale lo mismo que la base del triángulo en este ejemplo. El área del triángulo, como ustedes recordarán, es la base multiplicada por la altura sobre 2. O sea, la base, que coincide con el valor del tiempo, multiplicada por la altura, que es la velocidad final menos la velocidad inicial. Y esto lo dividimos entre 2 para cumplir con la ecuación del área del triángulo. Ahora, yo hoy les decía que la relación v menos v0 es igual a aceleración por tiempo. La volvíamos a utilizar. Bueno, la utilizaremos ahora nuevamente. Vamos a cambiar, en lugar de colocar v menos v0, su equivalente a aceleración por tiempo. Y vamos a simplificar. Tenemos acá t, ¿verdad? Por la aceleración por el tiempo. Como el orden de los factores no altera el producto, podemos hacer aceleración por tiempo. O sea, aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Tiempo por tiempo, tiempo al cuadrado. Esa sería el área del triángulo. El área del rectángulo, largo por ancho, ¿verdad? Donde el largo sería el valor del tiempo y el ancho el valor de la velocidad inicial. Para el desplazamiento hay que sumar esas dos áreas, ¿verdad? O sea, el desplazamiento sería la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Cambiamos ahora y en lugar de delta x colocamos x menos x sub 0 y a continuación el x sub 0 que está restando lo pasaremos sumando. Como pueden ver, la posición como función del tiempo es una función del segundo grado. ¿Sí? Este término es constante, este término es constante, este término es constante. Por lo tanto, es un polinomio de segundo grado, lo que tenemos acá, que es una función cuya expresión matemática, al graficarla, me tiene que dar una parábola, como ustedes habrán visto en cuarto, ¿verdad? Sí, acá está demostrado que el gráfico posición en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene que ser un arco de parábola. Esta es la que vamos a denominar ecuación número 2 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La ecuación anterior la obtuvimos fraccionando la figura en un triángulo y un rectángulo. Pero se puede obtener el área de este tipo de figura sin hacer el fraccionamiento. La figura se dice que es un trapecio. En un trapecio encontramos dos lados paralelos. En este caso, por ejemplo, sería este lado paralelo a este lado, ¿sí? A esos lados paralelos se les llama bases del trapecio. Podrán imaginarse entonces que esta no es la posición más común de ver al trapecio. La más común es esta, con las bases horizontales, ¿verdad? Esta es la manera más común de verlo. Esto es un trapecio especial, digámosle, es un trapecio rectángulo, ¿no? Se cumple también que uno de los lados es perpendicular a las bases, ¿sí? ¿Qué sería el B mayúscula? Es el lado denominado base mayor. Y B minúscula el lado denominado base menor. La altura es la distancia entre las bases. ¿A qué corresponderían en el ejemplo del gráfico que estamos viendo? La altura, sí, se corresponde con el tiempo. Recordar que está rotado. La base menor
se corresponde con la velocidad inicial. Y la base mayor se corresponde con la velocidad final. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Mediante una ecuación que ya está, digamos, deducida por la geometría. Así como en el triángulo el área se calcula de determinada manera, en el rectángulo también, bueno, en el trapecio se calcula sumando las masas, el resultado lo multiplicas por la altura y lo divides entre 2. Como habíamos dicho, la base menor corresponde a la velocidad inicial. ¿Sí? La base menor a la velocidad inicial es este lado que está aquí. Este lado que está aquí. La base mayor con la velocidad, este lado con este, la velocidad final, ¿verdad? Y la altura corresponde con el tiempo. El área del trapecio es, en este caso, ¿verdad?, el desplazamiento que realiza el cuerpo, que se obtiene entonces de esta manera. Si cambiamos el desplazamiento por x final menos x inicial, nos quedaría así, y el x inicial, igual que hoy, que está restando, lo pasamos sumando, y nos queda esta ecuación, que es la ecuación número 3 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos queda una cuarta ecuación que nos permite resolver situaciones en las que precisamos hacer cálculos pero se desconoce el tiempo. En las tres ecuaciones anteriores, en la 1, la 2 y la 3, una de las variables es el tiempo. No hay ninguna variable que no tenga, no hay ninguna ecuación, perdón, que no tenga al tiempo, de las tres que vimos. Entonces, si en algún ejercicio no fuera dato el tiempo, se hace muy dificultoso resolverlo. Entonces vamos a buscar una ecuación en la que el tiempo no aparezca. Tomamos la ecuación número 1 y la ecuación número 3. Y la idea es eliminar el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Un método que se conoce como sustitución. Vamos a despejar de una de las ecuaciones el tiempo y esa expresión que nos quede la colocaremos en la otra ecuación de la siguiente manera. Primero, v sub 0, ¿sí?, lo pasamos restando. Esta relación ya la habíamos visto, v menos v sub 0 es la aceleración por el tiempo. Y vamos a pasar la a que está multiplicando, la pasamos dividiendo. Nos queda entonces que el tiempo se puede calcular haciendo v menos v sub 0 sobre la aceleración. El tiempo que aparece aquí en la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuevamente la ecuación 3, pero en lugar de colocar el tiempo, vamos a colocar esta expresión que está aquí, que es lo mismo que el tiempo. ¿Verdad? Esto que está aquí es lo mismo que el tiempo. Nos queda una ecuación bastante compleja, ¿no? Es más, la ecuación número 4 es la que queda más compleja. Más allá de eso se puede desarrollar un poco más y simplificar algo. Desarrollemos ahora entonces el producto de dos fracciones que se realiza de la siguiente manera. Los términos de arriba se multiplican entre sí y los términos de abajo se multiplican entre sí. Nos queda entonces v sub 0 más v multiplicado por v menos v sub 0. Eso queda arriba. Y debajo queda 2 por a simplemente. Ahora aplicaremos propiedad distributiva. V sub 0 por v sería el primer término. V por v, o sea v cuadrado, es el segundo término. Luego nos queda v sub 0 por menos v sub 0, que es menos v sub 0 cuadrado. Y luego nos queda v por menos v sub 0, que queda menos v por v sub 0, ¿verdad? Esto es el desarrollo en esta situación de propiedad distributiva. Se cancelan los términos v sub 0 por v con el término y nos queda entonces así la ecuación número 4 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En esta ecuación no figura en ningún lugar el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, nos permite hacer cálculos de diferentes variables sin conocer su valor. Acá les presento resumidas
las ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.